Hola, buenas tardes. Acabamos de terminar con lo que son la norma específica en relación a beneficios de los empleados, que cuando nos conectemos de forma ya online en un par de días más, ahí vamos a ahondar en ese, igual que las concesiones, vamos a ahondar en lo que es beneficio de los empleados y veremos otras materias más. ¿Ya? Ahora vamos a hablar otra norma específica que está dentro de esta resolución número 16 de la Contraloría de la República, que tiene que ver con los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Constituyen una carga pública de carácter pecuniario establecidos y recaudos por el Estado que se incorporan al patrimonio de la nación, no pudiendo estar afecto a un destino determinado. Su pago es obligatorio y no importa una contraprestación directa de la administración. ¿Cómo se reconoce? La entidad encargada de la recaudación de los impuestos reconocerá un activo y un ingreso cuando se realice el hecho imponible. Esto es al momento de la ocurrencia del acto u hecho grabado que genere la obligación tributaria. La entidad recaudadora reconocerá como ingreso el monto bruto del tributo recaudado y cualquier gasto asociado a la percepción de esos ingresos que se registrará en forma separada a un gastos. Y se reconocen los intereses y multas originados por impuestos que deben ser registrados conjuntamente con este. ¿Cómo se valorizan estos impuestos? La valorización es cuando el ingreso por impuesto se medirá en el monto recaudado por el cobro de este, siempre y cuando esto permita reconocerlo en el periodo correspondiente. Cuando el hecho imponible y el cobro del impuesto no se produzcan en el mismo periodo contable, en el ente recaudador deberá al final del ejercicio, ¿ya? Cuando ocurrió el hecho grabado, medir al valor razonable el ingreso utilizando estimaciones. La medición de activos e ingresos procedentes de transacciones impositivas utilizando estimaciones puede dar lugar a que el monto de los activos e ingresos reconocidos sean diferentes a los montos efectivamente determinados en el periodo posterior. En este caso, deberá efectuarse los ajustes correspondientes de acuerdo a la norma, que es otra norma específica, que veremos más adelante, que tiene que ver con la norma de cambio en las estimaciones contables. En relación a la norma específica de transferencia, son las entradas y salidas de recursos de dinero o en especie entre los distintos organismos del sector público y de estos a otras entidades públicas o privadas, o viceversa. Todas ellas sin contraprestación directa de acuerdo a los términos establecidos en la ley, regularizaciones o convenios entre las partes interesadas. Y yo creo que esto también posiblemente lo veremos en el curso porque me da la impresión de que esto lo toca Gendarmería, ¿ya? ¿Cuáles son las estipulaciones? Son las condiciones de los activos transferidos, ¿ya? Que especifiquen que los recursos incorporados en el activo deben ser consumidos por el destinatario según se especifique. El incumplimiento de las condiciones significa que dicho recurso debe restituirse al otorgante pasando a constituir para el receptor un pasivo. Las restricciones en los activos transferidos son estipulaciones que limitan o dirigen el propósito para el cual pueden utilizarse un activo transferido. El incumplimiento de la restricción no requiere integrar los recursos al otorgante. La valorización de las transferencias, está la transferencia monetaria, en que el organismo otorgante lo reconoce como un gasto patrimonial y el organismo receptor lo reconoce como un ingreso patrimonial. Cuando es transferencia monetaria, en el caso de la transferencia por especies, el organismo otorgante lo reconoce como una donación, reconoce donación como un gasto patrimonial, ¿ya? Y el receptor lo reconoce como un ingreso patrimonial. Y por otra parte está el aporte fiscal que destinado al financiamiento de los gastos de los organismos públicos de libre disposición. En relación a las
transferencias están contenidos en la NIC SP número 23, ¿ya? Y vamos aquí a detallar algunos aspectos con la misma normativa que fue emitida por la Contraloría General de la República, ¿ya? Entonces, las transferencias son entradas y salidas de recursos en dinero o en especie entre los distintos organismos públicos. Eso lo entendemos bien, ¿ya? Las transferencias, así entendidas, sean monetarias o no, corresponden, entre otras, a subvenciones, a subsidios, donaciones y aportes fiscales, ¿ya? Las transferencias pueden estar sujetas a estipulaciones, las cuales pueden estar establecidas en leyes, regulaciones o convenios y se separan en condiciones o restricciones, las que habíamos hablado anteriormente, ¿ya? Y entre ellas están las condiciones de los activos transferidos, que son estipulaciones que especifican que los recursos incorporados en el activo deben ser consumidos por el destinatario según se especifique, ¿ya? Y las restricciones en activos transferidos son estipulaciones en que se limitan o dirigen el propósito para el cual pueden utilizarse el activo transferido. ¿Cómo se controla un activo? ¿Ya? Una entidad beneficiaria reconoce un activo transferido cuando obtiene el control de dichos recursos y por ende incorpora estos a su patrimonio. La obtención del control de un activo puede también o excepcionalmente generar obligaciones que la entidad reconoce como un pasivo en favor del otorgante o de un tercero. El control surge cuando la entidad de que se trata puede usar o beneficiarse del activo, excluyendo o limitando el acceso a otros de los beneficios económicos obtenidos de la aplicación de la transferencia. En aquellos casos donde se requiere un trámite administrativo antes de que los recursos puedan ser transferidos o enajenados del patrimonio del otorgante, para efecto de control, la entidad receptora no reconocerá a esos activos como controlados hasta que el trámite administrativo se encuentre completamente realizado, ya que antes de que ello ocurra, la entidad receptora no puede excluir o regular el acceso del otorgante a los recursos. La sola intención de transferir recursos a una entidad del sector público no es suficiente por sí misma para identificar o reconocer recursos como controlados por un receptor. Vamos ahora a hablar de la valorización de estas transferencias. Está entonces la valorización es la transferencia monetaria, ya en que el organismo otorgante de una transferencia monetaria reconoce un gasto patrimonial por el valor nominal en la fecha del reconocimiento, es decir, cuando la obligación sea exigible. O cuando exista una condición, no se reconocerá el gasto inmediatamente, sino que se registrará a un activo denominado deudor por transferencia reintegrable y el gasto se reflejará a medida en que se vaya cumpliendo la condición. En el caso de la transferencia, el organismo receptor de esta transferencia monetaria reconoce un ingreso patrimonial por el valor nominal de la fecha del conocimiento, es decir, cuando el derecho sea exigible, ¿ya? Cuando existe una condición, no se reconocerá el ingreso inmediatamente, sino se registrará a un pasivo denominado acreedor por transferencia reintegrable y el ingreso se refleja a medida que se vaya cumpliendo dicha condición. En relación a las transferencias de especies, ¿ya? El organismo otorgante, las donaciones otorgadas en especies se reconocerá como gasto patrimonial acorde a su valor libre. Y para el organismo receptor, las donaciones recibidas en especie se reconocen como ingresos patrimoniales, los cuales se valorizarán de acuerdo a su naturaleza.
Cuando la donación se efectúa entre servicios públicos, el organismo receptor deberá reconocer el valor libro registrado por el organismo. Respecto al aporte fiscal de estas transferencias, el aporte fiscal destinado al financiamiento de los gastos de los organismos públicos de libre disposición o para el servicio de la deuda debe contabilizarse como gastos en el ente público otorgante y como ingreso en el organismo público beneficiario. En el momento del reconocimiento inicial, el aporte fiscal se mide por su valor nominal a la fecha de recepción y entrega según corresponda.